Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos en este día en otro programa Más cerca estoy. El Señor, conforme a la promesa dada por el salmista, que el Señor está cercano de los que le buscan, de los que le buscan de veras, una vez más nos dice: más cerca estoy de ti, hijo mío, para bendecirte, para escucharte, para responderte y sobre todo para darte crecimiento en la gracia y fortalecimiento en la fe. Es la promesa del Todopoderoso para cada uno de nosotros como sus hijos e hijas. Hoy estaremos estudiando un tema de mucha relevancia, un tema que conecta el pasado, el presente y el futuro. Es el tema de Egipto a Canaán. Veremos lo que ocurre desde el éxodo hasta el advenimiento en lo que tiene que ver con el recorrido de Israel en el desierto, el recorrido del pueblo de Dios a semejanza del mismo, y también la gran liberación de nuestro Señor Jesucristo. Así que con lápiz y papel en mano, y claro, su Biblia también para constatar cada texto, nos preparamos para el estudio de la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, en estos momentos nos acercamos a ti en calidad de hijos e hijas para clamar a ti, Señor, en favor de las personas que hemos mencionado en este listado de oración. Que veas la fe, la confianza en ti que deposita cada uno de tus hijos e hijas que claman por casos particulares, y veas también, Señor, el conjunto de tus hijos orando, clamando a esta hora por ver la solución a estas situaciones que se le presentan a tus hijos, que desafían su fe, que representan para ellos mucha inquietud, mucha incertidumbre, dolor tanto físico como emocional, y te rogamos, Señor, que llegues a cada una de sus vidas para obrar un milagro de acuerdo a tu voluntad. Que responda, Señor, y que sigamos escuchando los testimonios a diario de oraciones respondidas, los agradecimientos por las respuestas que llegan a sus clamores. También te rogamos en esta hora que abras nuestro entendimiento al participar del estudio de tu palabra, al escudriñar la Escritura, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Gracias, Señor, por escucharnos, gracias por bendecirnos y gracias también por motivar cada corazón a ser un canal de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Nueva vez te agradecemos, amigo y hermano, por acompañarnos en este estudio del mensaje de la palabra, también por acompañarnos en la oración. Y ahora sí, iniciamos el estudio titulado De Egipto a Canaán. Y sobre esto la Biblia nos dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza se escribieron, para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y al revisar lo que es el recorrido de Egipto a Canaán por parte del pueblo de Israel, lo que era la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, encontramos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en Números capítulo 33, en el versículo 2, dice que Moisés allí anotó los puntos de partida según las jornadas que iban recorriendo en el camino por mandato de Jehová, y que las jornadas conforme a los puntos de partida se registran de manera especial allí en el capítulo 33 del libro de Números, donde se hace una especie de recuento de todo lo que el pueblo de Israel pues pasó durante esa peregrinación. Ahora, estos relatos del éxodo, de manera especial la liberación que Dios hace del pueblo allí desde Egipto, destacan de manera muy clara y sorprendente la intervención poderosa de Dios. Cómo Dios le liberó con mano poderosa y brazo extendido al pueblo hebreo de la esclavitud que sufrían allí en Egipto, y la salida del pueblo hebreo de Egipto hacia la tierra prometida, su recorrido, las diferentes circunstancias que le tocó enfrentar también en el desierto, el cuidado que Dios le brindó durante cada jornada, los milagros que ellos presenciaron, son temas históricos que han sido corroborados por la arqueología, corroborados por las diferentes ramas de investigación de la historia antigua, y cada vez que la pala del arqueólogo desentierra alguna evidencia, pues confirma que cada uno de estos puntos que se señalan aquí en el recorrido de Israel ocurrieron efectivamente en la historia. Son hechos históricos, no son parte de una leyenda antigua, no fueron la invención de una mente con mucha imaginación,
ni mucho menos. Y con relación a esos episodios históricos, se nos dice entonces que debemos estudiarlo porque el pueblo de Dios en el presente, el pueblo remanente de Dios en este tiempo final de la historia, está recorriendo el mismo camino que el Israel antiguo recorrió en el desierto, de forma tal que hemos sido liberados primeramente de una esclavitud espiritual y que finalmente entraremos en la Canaán celestial, como vamos a ver. Lo primero que encontramos cuando abrimos el libro del Éxodo y encontramos a la nación de Israel en la esclavitud de Egipto, lo primero que encontramos es el período que duraron. Desde el momento que Dios le dio la profecía a Abraham, profecía contenida en Génesis capítulo 15, desde el versículo 13 al 17, repito, Génesis 15, del verso 13 hasta el 17, Dios le da una promesa interesante a Abraham. Una promesa que ya le había dado 30 años atrás, cuando llamó a Abraham por primera vez, y Abraham tenía 75 años, según lo que nos dice la Biblia. Ahora ya en el capítulo 15 de Génesis, ya Abraham tiene 105 años cuando se le repite la promesa. Habían pasado 30, por eso ahora se le habla de 400 años para la liberación de la esclavitud de su descendencia de tierra de Egipto. Pero la profecía general es de 430 años. 430 años desde el momento inicial cuando Dios le da la profecía en que habría de libertar a su descendencia de la esclavitud de Egipto. Y resulta que el pueblo de Dios, el pueblo remanente en el tiempo del fin, surge justamente de la liberación de una esclavitud espiritual a la que fue sometido el pueblo de Dios, la iglesia, durante toda la Edad Media. Y de manera específica, el tiempo que se da para dicha profecía, según lo que nosotros podemos leer al final del capítulo 12 del libro de Daniel, fueron 1290 años. 1290 años. ¿Qué relación tiene esa profecía de tiempo con los 430? Que si usted verifica, matemáticamente hablando, 1290 años es 3 veces 430. Sí, efectivamente. Así que aquí se presenta de manera interesante la misma profecía de la esclavitud de Egipto, solo que intensificada, multiplicada por 3, 1290 años. Y luego de salir de esa esclavitud, que durante toda la Edad Media sería sometido el pueblo de Dios, que estaría en el desierto huyendo, en un periodo donde el pueblo de Dios estaba prácticamente de manera invisible, pero tuvo su presencia, fue perseguido de manera corporativa, estuvo invisible. Entonces, después de esa esclavitud, el pueblo de Dios sería finalmente liberado. Note el paralelismo extraordinario. Israel a los 430 años fue liberado de la esclavitud de Egipto. El Israel moderno, después de pasar 1290 años que indicaba la profecía, que se expresa al final del capítulo 12 del libro de Daniel, de 1290 años, que es 3 veces lo que duró Israel, exactamente, ni un año más ni un año menos, exactamente 3 veces. Y de hecho, otro factor interesante que podemos ver y un paralelismo también en lo que fue el antiguo Egipto, que como vamos a ver al periodo de la Edad Media, también se le conoce como Egipto, donde el pueblo de Dios estaba esclavizado y donde también sería liberado. Pero un aspecto importantísimo es que muchos faraones que llevaron ese título, ese nombre, su nombre significa hijo de Ra, Faraón, hijo de Ra. ¿Y qué era hijo de Ra? Ra era el dios sol de los egipcios. Así que él era considerado como el hijo del sol. Quienes adoraban a Faraón lo veían como el representante del dios sol. Y sucede que justamente también cuando en la Edad Media el poder romano persigue a la iglesia del Señor, uno de los cambios drásticos que se produjeron fue el cambio del verdadero día de reposo, del día de Jehová, al venerable día del sol de los paganos. Interesante ese detalle. Pero algo más, cuando Dios decide liberar a su pueblo allí de Egipto en la antigüedad, llama a un profeta, a Moisés. Y es Moisés como profeta quien tiene la encomienda de anunciar los juicios que caerían en las 10 plagas en Egipto, de sacar al pueblo remanente de Dios de la esclavitud y de también ver el cumplimiento de la profecía de los 430 años para él.
Pues también en esta era moderna, Dios también levantó un profeta para sacar a su pueblo de la esclavitud espiritual, de todo lo que son los cuerpos religiosos que componen Babilonia. Llamó primeramente un profeta o una profeta. Además de esto, anunció juicio, juicio que todavía anunciamos, que comenzó justamente en 1844. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Anuncio de juicio. Además, la profeta vio el cumplimiento de la profecía que terminaba justamente en 1844, la profecía más larga de la Biblia de tiempo, la profecía de los 2300 años. Así que tiene ese paralelismo. Pero también encontramos que se le llama al periodo de la Edad Media, ese periodo de oscuridad, donde la iglesia del Señor actuó de manera anónima, invisible, siendo perseguida de un lado para otro, debido a la opresión del poder que había profetizado la Biblia, que perseguiría a los santos del Altísimo. Dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, entre los nombres que le atribuye, le da el nombre de Egipto. Miren lo que dice. Y sus cadáveres, hablando acerca de la Biblia, representada por los dos testigos que representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son los que dan testimonio de Cristo, por eso le llama dos testigos. Jesús mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que son los testigos. Dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Así que aunque se le da el apelativo también de Sodoma por la promiscuidad, por la degeneración moral que hubo durante ese periodo también con la clase religiosa, le llama Egipto, para darnos a entender que de la esclavitud espiritual, de ese sistema también el pueblo del Señor, pues sería liberado. Otro aspecto que encontramos y que es interesante comparar con el antiguo Egipto y el moderno Egipto, que representa al mundo y a los sistemas religiosos apóstatas que esclavizaron durante mucho tiempo al pueblo de Dios en el aspecto espiritual, porque tenían un monopolio en lo que tiene que ver con la libertad religiosa, que no era permitida. De hecho, la misma palabra estaba prohibida, la Biblia, durante ese periodo, y por eso fue un periodo de oscuridad, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Donde quiera que se prohíba la palabra, habrá oscuridad. Donde se acepte la Biblia, habrá luz. Y por eso entendemos y hemos comprobado cómo prácticamente todos los descubrimientos e inventos científicos tuvieron lugar luego de que la Biblia fuera sacada a la luz, especialmente por la Reforma Protestante, y se le puso en la mano a la gente. Contrario a lo que pensaban algunos en sus dogmas, la Biblia ha traído al ser humano mucha luz y mucha oportunidad. Pero note entonces, recordamos que para Dios liberar a su pueblo del Egipto literal, en la antigüedad, en el Éxodo, le envió varias plagas. Una de las más notables fue la plaga de langosta. Y justamente hablando de lo que pondría fin a esa persecución medieval y de la forma como Dios enjuiciaría al poder que atentó contra la verdad durante ese periodo y que persiguió a los santos del Altísimo, dice Apocalipsis en el capítulo 9, versículo 9, en el contexto de la quinta trompeta, que es un elemento paralelo de ese periodo justamente, dice lo siguiente: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Claro, está hablando en forma figurada, no está hablando de una estrella que literalmente caerá en la tierra, está hablando de manera simbólica de lo que ocurre en ese periodo de la historia, donde Dios ejecuta juicio sobre ese sistema y de hecho recibe una herida mortal, sabemos. Y entonces eso ocurre justamente al final de los 1290 años de la profecía, el periodo que hemos comparado con los 430, que es exactamente una tercera parte, lo que ocurrió en el Egipto literal. Y dice el versículo 3, y el del humo de ese abismo que abrió esta estrella simbólicamente, del humo salieron langostas. Note que fue lo que salió, langostas. Y claro, sabemos que está hablando en un sentido figurado, que esas langostas representan a unos ejércitos que finalmente pues cumplieron una misión histórica en ese periodo, como ya hemos estudiado cuando estudiamos las 7 trompetas. Pero ahora está destacando el hecho de esas langostas, que son de las que finalmente llegarían también al Egipto
en esa parte de la historia para ejecutar juicio, langosta sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa alguna verde, ni a ningún árbol, que todo eso representa al pueblo de Dios. A ellos no le afectara, sino solamente a los hombres que tuvieran la señal de Dios, que no tuvieran, los que no tuvieran la señal de Dios en sus frentes. Y claro, en la mención de la señal de Dios aquí en este contexto, donde está hablando de la quinta trompeta, de las langostas, que operan especialmente en ese periodo de la historia, al final de la Edad Media, algunos han querido traspolarlo al final porque está hablando de la señal de Dios, pero de ninguna manera. Esta forma en que se expresa a los que no tienen la señal de Dios en ese periodo de la historia, está recordando también al antiguo Egipto, porque cuando Dios fue a libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, la última noche, la noche de la liberación, le pidió a cada miembro de su pueblo que pusiera una señal en el dintel y en los postes de sus casas, en la puerta principal, que pusieran una señal, porque donde no estuviera la señal, el ángel de la muerte entraría y mataría a los primogénitos. Así que la señal les protegería. Y a esto está haciendo alusión este texto de manera interesante, indicando que los afectados serían por esa quinta trompeta, el juicio que cae producto de ella, en los que formaban parte de Egipto, aquellos que no tuvieron la fe para pertenecer al pueblo de Dios durante ese periodo de la historia. Luego encontramos en Éxodo capítulo 11 otro juicio, el último juicio que se anunció contra Faraón y contra los egipcios antes de que el pueblo fuera liberado en forma definitiva. Y en Éxodo 11, allí vemos que se anuncia la muerte de los primogénitos. Jehová le dijo a Moisés, note, Éxodo 11, versículo 1. Jehová le dijo a Moisés, una plaga traeré aún, todavía me queda una plaga sobre Faraón y sobre Egipto, dice el Señor, después de la cual él os dejará ir definitivamente y seguramente os echará de aquí del todo. Una plaga final sería la muerte del primogénito, incluyendo la muerte de su primogénito. El primogénito en la Biblia describe al principal. Y déjame decirte que aunque en la Reforma Protestante hubo cierto grado de apertura, cierto grado de tolerancia hacia la predicación de la palabra, no fue sino hasta que murió el primogénito del poder romano, hasta que se le dio esa herida mortal en 1798, al concluir justamente los 1290 años de la profecía, que es exactamente el triplo de los 430 que duraron en el Egipto literal. Ahora en el Egipto espiritual de la Edad Media duraron 1290 años. Y allí entonces sí hubo una apertura completa cuando se le asestó ese golpe a ese poder, igualmente que cuando murieron los primogénitos en Egipto, allí se le permitió en forma definitiva al pueblo salir con ese grado de libertad. Luego de ese episodio, dentro de las jornadas de Israel, encontramos que los israelitas en el capítulo 14 del libro del Éxodo cruzan el Mar Rojo. Cruzan el Mar Rojo. Y no es casual que el mar que ellos atravesaron en seco, producto de la liberación de Dios con mano poderosa y brazo extendido, tuviera este nombre del Mar Rojo. Recuérdate que el mar, las aguas representan muchedumbre, representan gentes. Y el pueblo de Dios, que es su pueblo remanente en el tiempo del fin, sale luego de toda la sangre que se derramó durante la Edad Media justamente. Es como salir de un mar rojo, de un mar de sangre, y el pueblo ahora puede proclamar la verdad en una forma clara, distintiva. Luego en Éxodo 16 encontramos que Dios le otorga el maná, que es una representación de la palabra, como hemos estudiado ya, y el mensaje de la palabra es el que en el pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin sirve de fundamento, de cimiento para todas sus creencias y todas sus doctrinas. El pueblo del libro, el pueblo de la Biblia, como ha sido conocido el pueblo remanente durante prácticamente toda su historia. Sus doctrinas están allí. Aún los enemigos de la verdad tienen que admitir que si alguien quiere hacer exactamente lo que dice la Biblia, tiene que pertenecer a ese pueblo remanente. Es el único
que no exime de responsabilidad de lo que Dios pide allí a través de las Sagradas Escrituras. Es el único pueblo que no dice ya esta parte no hay que usarla, ya esta parte no es válida, sino que acepta la Biblia toda. Porque como dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él dice, toda escritura, refiriéndose a la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente equipado para toda buena obra. Por eso el maná que recibe el pueblo en el tiempo del fin es la palabra, y siempre ha sido el fundamento de las creencias en el pueblo remanente de Dios. Luego encontramos en Éxodo capítulo 15, especialmente desde el versículo 20 en adelante, encontramos, por ejemplo, en el versículo 22 que dice, e hizo Moisés que partiera a Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Cuando el pueblo de Dios, luego de salir de la esclavitud de la Edad Media, tuvo una gran experiencia predicando la palabra, al recibir el maná, predicando la palabra, su primera experiencia fue una experiencia amarga. Es lo que conocemos como el gran chasco, que ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Note cómo el recorrido de Israel, de Egipto a Canaán, tuvo un momento amargo también. El momento de las aguas de Mara, cuando fueron con, imagínense, un pueblo que venía de recorrer un amplio camino en el desierto, luego de la persecución de que había sido objeto por parte de Faraón y su ejército, y ahora de repente ven esas aguas cristalinas, se arrojaron al agua, algunos se zambulleron para tragar abundante agua, y de repente percibieron que eran aguas amargas. Lo mismo fue parte de la experiencia del pueblo de Dios en los inicios, luego de su liberación de la esclavitud de la Edad Media. La próxima experiencia que tuvieron fue una experiencia amarga. Se encontraron con aguas amargas, profecía que también fue dada en Apocalipsis, especialmente en el capítulo 10, con el librito que amargaría. Note qué consistente es la Biblia, no solo con la profecía descrita allí en Apocalipsis 10, sino también con el tipo, con los símbolos, con las figuras que encarnó el Israel antiguo y que también está recorriendo el Israel moderno, siguiendo los mismos pasos, incluyendo las aguas amargas. Después de esa experiencia, encontramos en Éxodo capítulo 20 que Dios le entrega al pueblo los 10 mandamientos, su santa ley. Y no es casual que después del gran chasco, cuando ahora el pueblo se reorganiza, luego de haber sido zarandeado, donde solo quedaron los fieles, después de ese momento de chasco, solo los que perseveraron estudiando la Biblia, pidiendo dirección divina, pidiendo al Espíritu Santo que le mostrara, ellos entonces que habrían de conformar el pueblo remanente en el tiempo del fin, recibieron de Dios la luz de la santa ley, que la santa ley de Dios está vigente, los 10 mandamientos. Y como usted podrá percibir hoy, entre todos los cuerpos religiosos de la cristiandad, solo existe uno, el pueblo remanente, que respeta, guarda y enseña esa santa ley que Dios le entregó. Como Dios se lo entregó al antiguo Israel, se lo entrega también al Israel moderno, al Israel espiritual, la santa ley de Dios, vigente por completo. No podemos obviar uno de los mandamientos, como en la mayor parte de la cristiandad se enseñan, donde han desechado el único mandamiento que dice acuérdate, se han olvidado de él. Y Dios sigue diciéndonos acuérdate. Los 10 mandamientos contenidos en el arca del pacto, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, Dios se lo entregó al antiguo Israel y se lo confió también al Israel moderno. Dice Santiago 2:10 que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en uno de sus mandamientos, es culpable de todos. Por eso, como pueblo, enseñamos, creemos y practicamos estos mandamientos, porque en el nuevo pacto la ley está vigente. Solo que dice el Señor, en el pacto nuevo que haré con ellos después de aquellos días, escribiré mi ley ya no en 2 tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Y como están en el corazón escritas, y de la abundancia del corazón habla la boca, por eso el pueblo de Dios también predica y enseña esta verdad. Luego de recibir los 10 mandamientos, Dios le entrega algo más al Israel en la antigüedad,
y también al Israel moderno, en la misma secuencia. Note qué interesante. En Éxodo, ahora en el capítulo 25, ya vimos la ley en el 20, ahora en el capítulo 25, versículo 8 del libro del Éxodo, el Señor le dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios le entrega la verdad del santuario. Luego de la ley, el pueblo remanente de Dios, también el Israel moderno, luego de recibir la verdad de la ley y casi concomitantemente con esa verdad, recibió la verdad del santuario, la luz del santuario. Y por eso usted podrá encontrar que de manera sorprendente, aunque es una enseñanza bíblica, solo el pueblo remanente sostiene y defiende el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Es la Biblia que indica que cuando Cristo ascendió, ascendió al santuario. Por eso lo vemos cuando Juan lo describe en su primera visión en Apocalipsis 1, que se mueve entre los 7 candeleros en el lugar santo del santuario celestial. Luego lo vemos en el libro de Apocalipsis reiteradamente en diferentes aspectos o espacios de dicho santuario, de dicho templo en el cielo. Aunque la Biblia habla en forma clara de ese santuario, solo el pueblo remanente cree, enseña y predica esa verdad. De hecho, todas nuestras creencias, que como he dicho anteriormente están basadas en la Biblia, todas nuestras creencias pueden ser fácilmente demostradas a la luz del santuario. Todas las 28 creencias que forman parte de nuestro cuerpo de doctrina, todas salen de allí del santuario. Cristo vino a morir y murió como cordero. El cordero era sacrificado en el santuario. Ascendió a los cielos luego de resucitar y ascendió como nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros y allí ministra. Y desde 1844 hacia acá, como indica la profecía, está en la última fase. Es otro elemento por el que sabemos que Cristo viene y viene pronto. Así que como el Israel antiguo recibió la verdad del santuario, el Israel moderno también lo recibió y en el mismo orden, en la misma secuencia. ¿Qué mensaje recibe después? El Israel en la antigüedad recibió un mensaje pro salud. El Señor le dice, yo soy Jehová tu sanador. Y ahora viene el Señor y le da varias leyes sanitarias, varios consejos pro salud para que ellos fueran una nación diferente, una nación sana entre todos los pueblos de la tierra. Y el Señor le enfatiza esta gran verdad al describirle qué cosas debían hacer para mantener limpio el campamento de toda impureza, de toda inmundicia. Piense por un momento, amigo y hermano, la logística que debió tener un pueblo compuesto por más de 2 millones de personas, entre hombres, mujeres y niños, en el desierto, a campo abierto, para hacer sus necesidades, para mantener la higiene, y Dios le dio un mensaje pro salud con el que mantuvieron limpio el campamento, con el que se mantuvieron saludables. Los que murieron en el trayecto del desierto no murieron por causa de una enfermedad, de un contagio, de una epidemia, en ningún caso. Murieron producto de los juicios que vinieron sobre ellos por cosas que vamos a ver, pero la salud fue conservada debido a ese mensaje pro salud. ¿Y qué fue lo próximo que recibió el pueblo de Dios también? Después de las verdades de la ley, del santuario, lo próximo fue un mensaje pro salud. Un mensaje pro salud que es dado al pueblo de Dios, especialmente en la década de 1860. En esa década se desarrolla lo que conocemos como el mensaje pro salud. Mucha luz vino a través de justamente la mensajera del Señor que Dios le mostró. Cosas que están en la palabra, en la Biblia, porque es la Biblia la que tiene prohibiciones con relación a lo que debemos o no debemos comer, con relación a lo que debemos o no debemos practicar. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Sumamente interesante. ¿Y por qué cuidar nuestro cuerpo? ¿Por qué un mensaje pro salud? También lo dice Pablo allí en 1 Corintios 3 y también el capítulo 6, donde dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si alguno destruye ese templo, que es el cuerpo, por malos hábitos de salud, malos hábitos de alimentación, Dios lo destruirá a él. Por eso el pueblo de Dios recibe un mensaje pro salud. Pues como dice también Juan, en la tercera carta de Juan, versículo 2, él dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud.
Dios desea que tengamos salud. No nos dice, bueno, al fin y al cabo, como esta vida aquí en la tierra es transitoria y al final ustedes serán rescatados para ir al reino de los cielos, no importa aquí lo que ocurra, hagan de todo. No, el Señor tiene un sistema de salud para cuidar a su pueblo, porque mientras goza de mayor salud su pueblo, mayor tiempo podrá dedicarle a la obra cada uno de sus siervos y siervas al cuidar la salud, y por eso recibimos, como el Israel en la antigüedad, un mensaje pro salud ahora como el Israel moderno, el Israel de Dios. ¡Qué interesante! Además, luego encontramos algo interesante que ocurre. Recuerde, luego del pueblo recibir estas instrucciones, ya el pueblo estaba listo para tomar posesión de Canaán. No debía esperar 40 años en el desierto. Después de recibir estas instrucciones, Dios le dice, envía unos hombres allá a reconocer la tierra para que de manera estratégica sepan cómo entrar y conquistar Canaán. Pero fue allí donde el pueblo de Israel, representado en 10 de los 12 hombres que fueron enviados a ver la tierra, 10 de los 12 espías trajeron un informe desfavorable. Claro, lo que hicieron estos 10 era representación del pueblo en su totalidad. Porque cuando estos 10 dieron un informe desfavorable y dijeron, son hombres gigantes los que viven en Canaán, no podremos conquistar la tierra, eso es muy difícil. El pueblo desanimó y comenzaron a murmurar contra Moisés, contra Aarón, contra el liderazgo que Dios había impuesto, echando la culpa de todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, 2 hombres, Josué y Caleb, trajeron un informe favorable y le dijeron, podemos, porque no depende de nosotros, no depende de las obras humanas, dependemos de Dios que nos dará la victoria. Él hará que esos que parecen gigantes sean como langostas delante de nosotros. Podemos arrebatar la tierra, podemos conquistar Canaán. Pero no creyeron en el mensaje de Josué y Caleb, de hecho quisieron apedrearle por llevar un informe favorable. Y producto de rechazar ese mensaje de Josué y Caleb, el informe favorable, un informe de fe, porque no dependía de ellos, no dependía de sus manos. Dios era que peleaba por ellos. Fue Dios que abrió el mar en seco. Fue Dios quien sepultó a sus enemigos allí también. Sin embargo, ellos faltaron a la fe, dejaron de confiar en el poder del Señor y no creyeron a Josué y Caleb. Pero déjame decirte, el Israel moderno, el Israel de Dios, el pueblo remanente, tuvo también un Josué y un Caleb, que después de las instrucciones que hemos mencionado, dijeron, ya todo está listo, si confiamos en el poder de Dios, en ese mensaje de justificación por la fe, no en nuestras obras, porque no depende de nosotros. Si creemos ese mensaje de justificación por la fe, podemos ya llegar a completar la obra y Cristo vendrá. ¿Quiénes fueron? Bueno, fueron Waggoner y Jones, como se conocen en la historia del adventismo. Estos 2 pioneros, Waggoner y Jones, tuvieron su contraparte en Josué y Caleb. Sí, ellos en 1888 presentaron ese mensaje en forma clara en el Congreso General de nuestra iglesia, en el Congreso General del Pueblo Remanente de Dios, presentaron el mensaje. Sin embargo, el mensaje recibió oposición, resistencia, y tuvo necesariamente que la mensajera del Señor pronunciarse con el don profético a favor de este mensaje para que pudiera ser creído, ser aceptado, pero la mayoría, como ocurrió al principio, también rechazó y resistió ese mensaje de justificación por la fe. Y esa es la razón de la aparente demora del Señor venir aquí a esta tierra en tiempos del Israel moderno. Así como en el Israel pasado, entonces pasaron 40 años. Dios se lo dijo. Así como usaron 40 días para ir a reconocer la tierra y se rebelaron al final por el número de los días, serán años. 40 años van a durar vagando en el desierto hasta que esta generación de 20 años arriba muere en el desierto. Cuando ellos mueran, entonces la otra generación podrá entrar. Note en quiénes Dios decidió ejecutar ese juicio. Los adultos, los de 20 años arriba. ¿Sabe por qué? Porque esa gente no solo protagonizaron el escenario de la rebelión, sino que ellos eran los que tenían mayor luz. Dios espera más de aquellos que son adultos, que son maduros en la fe. De ellos se espera más que de aquellos jóvenes que apenas están descubriendo ciertas verdades, que están madurando aún su carácter.
y que muchas veces no saben cómo enfrentar cierta situación, pero son inclinados por los adultos a uno u otro lado. Son adultos los que le dicen, no, eso no es nada. Sí puedes hacerlo, sí puedes ir, sí puedes participar de esto, eso no es nada. Son adultos. Por eso los juicios de Dios mayormente se ejecutan sobre ellos. Y esa generación, repito, tal y como dice la palabra, de 20 años arriba, todos murieron en el desierto, exceptuando a Josué y Caleb, los dos que dieron un informe favorable. Solo ellos, después todos los demás, pues tuvieron que perecer en el desierto de este mundo. Y entonces por eso estos dos también, al ser rechazados en ese momento, retardaron entonces el recorrido del Israel moderno para la venida de Cristo. Mira cómo lo dice la inspiración. Estas citas son interesantes. Testimonios para la Iglesia, por ejemplo, tomo 2, página 194. Allí se explica la demora. Dice, la larga noche del obregués es angustiosa, pero se posterga la mañana por misericordia. Porque si el Maestro viniese ahora, si Cristo viniera ahora, muchos serían encontrados sin preparación. Sigue diciendo, si los miembros del pueblo remanente de Dios en esta parte de la historia, después del gran chasco, se hubieran aferrado a la fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría camino delante de ellos, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado por medio de sus esfuerzos. La obra habría sido terminada y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle la recompensa final. No era, termina diciendo la cita, no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. No era la voluntad de Dios. Pero igual que en el Israel antiguo, rechazaron el mensaje de esos dos pioneros. En la antigüedad, el mensaje de Josué y Caleb. En el tiempo del Israel moderno, el mensaje de Waggoner y Young, el mensaje de la justificación por la fe. Y la última cita en ese sentido, contenida en el libro El Evangelismo, en la página 504, aquí hace una comparación directa, la inspiración entre el Israel antiguo y el Israel moderno, y la demora en entrar a Canaán. Los antiguos a la Canaán terrenal y nosotros a la Canaán celestial. Escuche, repito, libro Evangelismo, página 504, dice, durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Posiblemente esta sea una cita de oro entre todas las que hemos compartido, debido a la temática de Egipto a Canaán y la comparación entre el Israel antiguo y el Israel moderno. El Evangelismo, página 504, repito, dice, durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Entonces dice más, los mismos pecados, o sea, incredulidad, murmuración y rebelión, los mismos pecados han demorado la entrada del Israel moderno en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. No dependió de la promesa de Dios. La incredulidad, vuelve a decir, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado, en este desierto y de tanta tristeza durante largos años. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como Él le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado, todo el mundo. Y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Sumamente importante. Por eso cuando el apóstol Pablo está describiendo el recorrido y los pecados de Israel en el desierto, en cada jornada, en cada parada, y lo compara al pueblo de Dios, los que viven en los fines de los siglos, dice lo siguiente. Leamos lo que nos dice la Biblia allí, en 1 Corintios capítulo 10, desde el versículo 1. 1 Corintios capítulo 10, desde el verso 1, dice lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando del Éxodo, la salida de Egipto rumbo a Canaán.
y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, todos tuvieron la palabra, todos recibieron la bendición de Dios y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, dice el verso 4. Sigue el verso 5. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Interesante, recuerde que estamos haciendo una comparación con el Israel moderno. Y en el Israel antiguo, cuando iba camino a Canaán, dice que de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, que representa al mundo ahora. Pero estas cosas, dice el verso 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. No es solo una historia, no es solo para que digamos qué pueblo más duro, qué pueblo más difícil, mirando la mano de Dios, obrando con poder, con brazo extendido. No solo es para eso. Pero estas cosas le sucedieron como ejemplos para nosotros, dice el verso 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a bailar en torno al becerro de oro. Allí se levantaron a bailar y participar de un culto idolátrico. Y entonces dice el verso 8, ni forniquemos. Es otra característica también que hubo en el pueblo, y es una característica también que invade al Israel moderno, al pueblo de Dios en la actualidad. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor. ¿Cuántos tientan a Dios en este Israel moderno? Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes, aquellas serpientes ardientes, serpientes venenosas. Ni murmuréis, dice en el versículo 10. Cada una de estas características la vemos también en muchos miembros del pueblo remanente de Dios, y la murmuración, resumiéndolo todo, el Señor lo presenta como la razón principal por la que esa generación tuvo que morir en el desierto y no pudo entrar a la Canaán. Muchos tendrán que morir en el desierto de este mundo, no podrán entrar a la Canaán celestial por la murmuración. Somos dados a ese pecado, a cuestionar todo lo que se hace, a criticar y murmurar todo lo que no se hace conforme a como pensamos, a como creemos, o cuando no nos toca a nosotros tomar las decisiones, cuestionamos las decisiones que toman otros, especialmente en el liderazgo. Pues esa fue la razón principal para que el Israel antiguo no entrara a la Canaán terrenal. Será la razón principal para que muchos del pueblo remanente de Dios, del Israel espiritual, tampoco entren en la Canaán celestial. Ni murmuréis, dice el versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice el versículo 11, como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Note, Pablo lo escribió allí en el primer siglo, aquí en la primera carta a los Corintios, pero claramente lo está proyectando para el final de la historia, para nuestro tiempo, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Él hablaba en su tiempo, que habían alcanzado los fines de los siglos. Ahora sí, 20 siglos después, en pleno siglo XXI, en el tercer milenio de la era cristiana, podemos decir que están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, al Israel espiritual, el Israel moderno de Dios. Así que, dice en el versículo 12 finalmente, el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga el que piense estar firme. ¿Que no caiga en qué? En ninguno de los pecados que hemos mencionado, especialmente la murmuración, a la que muchos son vulnerables. Muchos posiblemente no están en fornicación, muchos posiblemente no están cometiendo idolatría y se han cuidado de ciertos pecados que son escandalosos, pero no se cuidan de este, con el que se peca calladamente, en secreto o en privado, que es la murmuración. Razón principal por la que aquellos que salieron de Egipto de 20 años arriba no pudieron entrar a Canaán, excepto Josué y Caleb. Y sabemos que por culpa del pueblo, ni siquiera Moisés y Aarón, aun ellos murieron antes de entrar en Canaán. Pero ahora que estamos a punto de entrar en la Canaán celestial, ahora que se nos presenta la oportunidad de cruzar el Jordán y poder tomar posesión de la tierra prometida, en la llegada a Canaán, a punto de llegar,
la conquista, en el último esfuerzo que Dios hace con su pueblo, podemos ver algunas cosas interesantes. Antes de llegar finalmente y destruir el bastión de Canaán, que era Jericó, antes de eso, producto de la incursión de un par de miembros del pueblo de Dios, especialmente dos, que representan la misión, la predicación del Evangelio. Por eso Cristo mandó a predicar de dos en dos. Y allí Josué envió a dos que estuvieron allí con Rahab. Y producto de ir a la casa de Rahab para obtener alguna información estratégica, fue salva Rahab y toda su casa, toda su familia. Significa que aún en esta recta final de la historia, muchos que forman parte del pueblo enemigo, muchos que forman parte de Babilonia, saldrán de allí y formarán parte del pueblo de Dios en la hora undécima, en la hora final. Así como antes de destruir a Jericó fue salva Rahab y su familia. Sumamente interesante. Pero a punto de entrar en lo que es la Canaán, ocurrirán desafíos particulares a la fe. Desafíos particulares. Recordamos también que en esa conquista de Canaán, ya para entrar a poseer la tierra, hubo alguien, y lo fue Acán, que cometió un pecado producto de la codicia. Por eso dice, ni codiciéis cosas malas. Algunos finalmente por el amor a cosas materiales, por aferrarse a cosas de este mundo, al oro, al dinero, a las posesiones, también finalmente morirán y no tomarán parte de la conquista de la Canaán celestial. Todo lo que ocurrió al Israel en la antigüedad es un reflejo de lo que el pueblo de Dios en esta era moderna está muy, pero muy atento al cumplimiento de dichos símbolos, de dichas figuras, que todas ocurrieron como un reflejo de lo que iba a ocurrir en el pueblo de Dios. No tiene que cumplirse en ti aquellos que murmuran para quedar fuera de la Canaán celestial. No tiene que cumplirse en ti aquellos que codician cosas necias para perder la salvación por cosas materiales. No tiene que cumplirse en ti aquellos que están idolatrando. No tiene que cumplirse en ti aquellos que están en fornicación. No tiene que cumplirse en ti. Pero si ya de alguna manera has cedido alguno de esos pecados, el Señor te llama hoy, en esta parte final de nuestro recorrido, en el desierto de este mundo, a punto de entrar en Canaán. Dios te llama y te dice, venid luego y estemos a cuenta. Vamos a ponernos de acuerdo, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios te llama para que te pongas a cuenta con Él. No importa cuál haya sido tu pecado, cuál haya sido tu falta, estamos llegando a la frontera de Canaán, la Canaán celestial. No codiciemos cosas malas, no forniquemos, no idolatremos, pero mucho menos murmuremos contra el pueblo de Dios, contra su liderazgo. Permitamos que Dios sea Dios y que el que comenzó la buena obra la perfeccione en su pueblo, en el Israel moderno. No perdamos esa oportunidad, porque ahora es tiempo de levantarnos del sueño, porque hoy, amigos y hermanos, hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Que el Señor te pueda bendecir y te permita ser parte del Israel moderno que entrará y tomará la Canaán celestial. Que Dios te bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora estamos agradecidos de ti por tu palabra, tu misericordia, y por haber dejado registradas estas cosas para nuestra enseñanza, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos, para que no codiciemos cosas necias, para que no murmuremos en tu pueblo y podamos entrar en la Canaán celestial. Gracias por hablarnos al corazón y porque tu Santo Espíritu está trabajando en nuestra mente. Te pido, Señor, que recibas esta lista de oración, este listado con cada nombre, cada petición, cada clamor. Señor, responde cada uno de ellos de acuerdo a tu voluntad. Manifiéstate poderosamente en esas vidas y haz el milagro, Señor, acorde a tus planes. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por obrar en el corazón de los que escuchan tu palabra. Y gracias también por usar a cada uno de ellos para compartir esta verdad con otros. Bendice las familias que aquí están representadas, las situaciones que enfrentan, los desafíos, las necesidades o las condiciones de salud.
Gracias por escucharnos y respondernos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amigo y hermano.